Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ángel y hoy quiero hablarte sobre si los milagros existen en la actualidad. Si en la actualidad escuchamos la palabra milagro, nos imaginamos algo ocurriendo que alguna vez creíamos imposible, cualquier tipo de cosa. Pongamos un ejemplo, es un milagro que aprobé el examen, apenas estudié, podría exclamar un estudiante. El estudiante en este caso podría considerar este resultado como milagroso, pero todos saben que los estudiantes, hasta incluso los que no están preparados, pasan las pruebas con cierta regularidad. Por el contrario, un milagro es algo para lo cual no existe explicación natural alguna, mientras que algunos han dicho que un milagro se produce cuando lo sobrenatural reemplaza o entra en el mundo natural. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Acá tenemos un gran ejemplo. Tal vez nadie es mejor conocido por hacer milagros que Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Los 3 evangelios registran una serie de milagros realizados por Jesús. Algunos milagros aparecen en 4 de estos libros, otros aparecen solo en uno. Durante 3 años, en la región de Galilea, Jesús de Nazaret viajó, enseñó y proclamó la venida del reino de Dios. La gente se acercaba a él porque creían que tenía poder para ayudarles, cuando nada o nadie más podía hacerlo. Historias de los milagros que él realizó llevaron a algunas personas a acudir a él. Algunos eran curiosos y otros estaban esperanzados y otros más pretendían silenciarlo. Jesús no sanó, alimentó a todo el mundo, ni resucitó a cada uno de los seres queridos, sino que sus milagros eran un presagio del día en el que Él gobernará en un reino sin enfermedades, hambre y muerte. Al realizar estos milagros, Jesús hizo una declaración acerca de cómo Dios tenía planeado hacer frente a la epidemia del pecado y quebrantamiento en la raza humana. ¿Qué tipo de milagros hizo Jesús? Jesús no tenía un truco que Él perfeccionara y repitiera para impresionar a la gente a medida que se reunían a su alrededor. Más bien hizo cosas extraordinarias en el transcurso de sus días ordinarios. Representó a su familia en una boda y cuando se acabó el vino hizo que barriles llenos de agua se convirtieran en vino. Pocas personas en el encuentro sabían de dónde procedía el buen vino nuevo, pero la madre de Jesús y el encargado sabían que habían presenciado un milagro de la transformación. Conoció a una mujer en un pozo, pronto le dijo cosas acerca de sí misma que ella había estado guardando en secreto para casi todo el mundo, cosas que no tenía por qué saber. En momentos cruzó sus defensas y expuso su corazón. Después él le ofreció cosas que ella ansiaba fuertemente, el perdón y una nueva vida. Ella experimentó un milagro de la revelación y rescate. Muchos de los actos de Jesús eran milagros de sanación. Sanó al hijo moribundo de un oficial romano con solo una palabra. Jesús nunca vio al niño, nunca lo tocó. Cuando el funcionario le rogó a Jesús que él fuera a la cama de su hijo, Jesús le dijo que el niño ya estaba bien. Cuando el padre volvió a su casa, vio que esto era cierto. Le dijo a un hombre que había estado paralizado durante décadas que se levantara y andara, y cuando el hombre lo intentó, lo logró. Restauró la vista de un hombre que nació ciego, frotándolo sus ojos con saliva y polvo de la tierra. Como lo escribe Mateo, se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Algunas veces Jesús tocó físicamente a aquellos que sanó, otras veces no lo hizo, pero aquellos que ayudó siempre salieron con mucho más de lo que habían pedido o esperado. Jesús también hizo milagros de provisión, tanto grandes como pequeños. Multiplicó 5 panes y 2 peces pequeños para alimentar a una multitud superior a 5.000. Pagó el impuesto del templo de Capernaum, diciéndole a su discípulo Pedro que si iba a pescar encontraría una moneda en la boca del pez que picara. Lo hizo. Algunos de los milagros más dramáticos realizados por Jesús fueron milagros de poder y dominio sobre el orden creado. Sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua durante una tormenta en el mar. Sus amigas María y Marta fueron testigos de cuando Jesús ordenó a su hermano Lázaro que saliera de la tumba después de que había estado muerto y enterrado durante 4 días. Ahora la pregunta es, ¿han cesado los milagros? Algunos creen que los milagros de Dios dicen que los milagros han dejado de pasar, que los milagros ocurrieron en días de Jesús y en el tiempo del Antiguo Testamento, pero ya no lo hacen. Otros creen que Jesús aún hace milagros en el mundo de hoy. Sin importar el punto de vista de los milagros contemporáneos, los cristianos creen que, aunque Jesús ya no camina sobre la tierra, su muerte y resurrección milagrosa allanaron el camino para la liberación del Espíritu Santo en el mundo.
Como resultado, el poder de Dios está disponible y obrando contra las fuerzas de la oscuridad y el mal de la muerte y del sufrimiento. Los milagros no pueden haber cesado, ya que Cristo dijo que mayores obras haríamos nosotros, porque tendríamos el Espíritu Santo en medio nuestro. Pablo, cuando hablaba de los dones, se refiere al don de sanidad. Se refieren a los milagros, por lo tanto, no pueden haber cesado. Estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán en las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo lo que el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan o le da una piedra, o si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Porque para Dios no hay nada imposible. Esto se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 37. Dios da a sus hijos salud espiritual y física. Alaba alma mía al Señor, alábele todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. En la angustia clamaron al Señor y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Son muchos los textos que hay respecto a la sanidad de Dios. Debemos entender que Cristo todavía está sanando, pero solo para los que creen en su nombre. La Biblia dice que para el que cree todo es posible, y cuando dice todo, es todo. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.